¿Está listo Revolución Industrial? Pero ocuparía a mí que uno de mis compañeros te comparta la presentación que esté en computadora para que se pueda apreciar mejor. Ajá, vamos a ver, alguien que esté en mi computadora. Ahorita la voy a compartir. Ok. Miss, ¿cuántos grupos faltan? Solo falta este grupo y el siguiente y con ahí terminamos. Si nos da chance ahorita, vamos a terminar los dos grupos. Si nos da chance ahorita. Porque después yo me quedaría solamente con el último tema. Yo lo estaría dando que serían las guerras, ¿verdad? Que ese vendría en examen y las 3 revoluciones. Las guerras mundiales vienen en el examen y las 3 revoluciones. Edad media no, solo desde la Revolución Francesa, industrial y rusa y lo que es el tema que voy a dar yo, que va a ser el viernes, que va a ser la guerra mundial. ¿Cuál es el origen de las guerras? ¿Qué pasó en la guerra? ¿Quiénes se enfrentaron? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Eso es lo más importante. Bueno, ¿listos? Ahorita mismo, permítame. Ok, pues bueno, buenas tardes a todos. Entonces, nosotros vamos a hablar sobre la revolución industrial. Entonces, los integrantes son Lili Mari, Roberta Aguilar, Evelyn Zulay y mi persona. Origen. La revolución industrial fue un proceso de profundas transformaciones económicas, sociales, culturales y tecnológicas que se desarrolló entre 1760 y 1840 y tuvo su origen en Inglaterra. La revolución industrial marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, especialmente porque su impacto se extendió a todos los ámbitos de la sociedad. Ejemplo de ello son los importantes avances en el transporte, la mejora de la productividad y el aumento de la renta por capital. En resumen, significó la creación de innovaciones tecnológicas y científicas que supusieron una ruptura con las estructuras socioeconómicas existentes hasta el momento. Entonces, como podemos ir viendo, como un preludio, la revolución industrial favoreció bastante a la economía, pero también a los avances tecnológicos que habían, como por ejemplo las maquinarias y luego las maquilas que después ayudaban a las personas, por ejemplo, en vez de estar cosiendo, ya podían ahí utilizar una máquina para coser y ahorrarse mucho más trabajo. Porque antes las cosas eran todavía mucho más cansados y agotadores, entonces esto vino a facilitarnos la vida entonces. Entonces, pues, ahorita los dejo con mi compañero. No sé si Evelyn tiene tal vez problemas con el audio, no se encuentra aquí. No iba Robert en esta. Yo creo que era la segunda fase. No, esta es la tuya, la de Roberta es la otra. En serio, yo estudié para la segunda, pero bueno.
La revolución industrial tuvo su origen en Inglaterra, donde se daban unas condiciones políticas, socioeconómicas y geográficas adecuadas, pero tuvo su origen aproximadamente hacia el año 1760 y concluyó en la década de 1840. La máquina de vapor fue la base sobre la que asentó todo el desarrollo que vino proporcionado como consecuencia de la revolución industrial. Este invento fue posible gracias a unos elementos como la existencia del combustible y como carbón o el hierro. Junto a esos elementos, otros factores hicieron posible la revolución industrial desarrollase en Inglaterra y diera pie a importantes cambios que generaron un gran impacto en la sociedad. Ok, ahora yo les hablaré de la segunda fase. Ok, la segunda revolución industrial fue un periodo importante en cambios industriales, sociales y económicos que surgieron tras la primera revolución industrial que comenzó entre 1870 y 1914. En esta segunda etapa se dispersó en muchos países en donde aparecieron potencias mundiales, tanto industriales como económicas. Algunos de estos son Alemania, Francia, Estados Unidos, Japón y Japón. Japón. Fue en esta etapa donde surgieron las siderúrgicas, que estudiando más a fondo, que la palabra siderúrgica significa la técnica del tratamiento del mineral del hierro para obtener diferentes tipos de este o de formación del mineral. Parece que Robert tiene problemas con el internet. Evelyn, si usted había estudiado esta parte, puede usted continuarla. Evelyn. ¿Por dónde iba? ¿Le explico, Miss? ¿O quiere que siga leyendo? ¿O la leo Explíquela, Evelyn, explíquela así como la había estudiado usted. Bueno. Pues esta se desarrolló entre los años 1870 y 1914. Y hay quienes enmarcan su comienzo desde 1850. La segunda etapa de la revolución industrial se extendió por diversos países y dio lugar a la aparición de grandes potencias industriales. Bueno, pues a mí me tocaban las características, ¿verdad? Y bueno, en esta época, como fue un gran cambio, ¿verdad? Se comenzaron a crear nuevas cosas, ¿verdad? Como da un ejemplo Luis, de que pues se crearon las hileras tanto para la costura, ¿verdad? Y también para tejer, se crearon máquinas. También fue creado el barco, también un ferrocarril, si no estoy mal, y se comenzaron a usar más el carbón en ese tiempo. También un cambio social, ¿verdad? Que fue el surgimiento de dos clases antagonistas y hubieron otros cambios, ¿verdad? Que en ese tiempo, por la gran cambio que hubo en las empresas, ¿verdad? De que ahora se usaban más máquinas, a pesar de que sí fue un gran cambio, también en el lado bueno, mucha gente comenzaron a perder su trabajo porque ahora todo era más mecanizado. También en esa época la gente comenzó a hacer más emprendimiento gracias a todas las nuevas creaciones que habían. Y también hubo una expansión económica alrededor del mundo
Y también gracias a que ahora eran las máquinas que comenzaban a hacer los productos y todo eso, hubo un gran crecimiento en que la gente ahora compraba más cosas porque había más producción de cada materia en ese tiempo. Solamente eso. No sé si algo más que tengan que aportar acerca de la revolución industrial, así como, no sé, podrían hacer como una síntesis, ¿verdad? ¿Qué fue, verdad? ¿Cuál fue? O sea, algo, Lili mencionó algunas cosas bien importantes, ¿verdad? Más que todo, ¿qué cambió, verdad? Ya todo, más producción, ¿verdad? Porque no era lo mismo, ¿verdad? Tejer a mano a que una máquina, ¿verdad? Hiciera el trabajo. Entonces, aquello se agilizó, aumentó la producción y se reemplazó la mano, ¿verdad? La mano de obra por maquinaria. Este es uno de los cambios que se da. Entonces, esto trae consigo también consecuencias, ¿verdad? Porque después de que se usaban 30 empleados para hacer un producto, para fabricar un determinado producto, ya hoy solo se ocupaba uno para controlar la máquina. Entonces, todo ese resto que hacían esas personas quedaban desempleadas, ¿verdad? Entonces, eso también, pues, fue una consecuencia, podríamos decir, o una característica, ¿verdad?, de la revolución. Y el surgimiento que dice ella, ¿verdad?, de dos clases sociales, ¿verdad? En este caso sería el propietario y los obreros, ¿verdad? Pero el dueño, ¿verdad?, el que tenía el poder para poder adquirir la maquinaria, la materia prima, y la clase obrera, ¿verdad?, que era la clase trabajadora. Si ustedes se fijan en la revolución francesa, estaba todavía ahí estaba el sistema feudal, ¿verdad? El dueño de las tierras, el señor feudal y el siervo. Se pasa del señor feudal, el dueño de las tierras, a lo que es ahora el propietario. Ya no es el vasallo, ya ahora aquí ya es el obrero, ¿verdad? Hay un cambio en las clases sociales, ¿verdad? Ya pues ya no hay una esclavitud como la que veíamos antes, ¿verdad? De la Revolución Francesa, ¿verdad? Que el pueblo pues prácticamente no tenía ni voz ni voto, ¿no? Dice que las grandes masas de los trabajadores rurales pasaron a vivir en barrios urbanos insalubres y sobrepoblados también, ¿verdad? Miss, Sí. entonces también esto, otra desventaja que podríamos tal vez encontrar era que, por ejemplo, el surgimiento de nuevas tecnologías también viene como ciertas circunstancias, como por ejemplo, ya como ya hay más maquilas, las maquilas producen todo ese humo y esa contaminación. Entonces igual también con los carros que contaminan, entonces toda esta cosa también aumentó la contaminación, entre otros factores que también llegaron a ser una de las desventajas que contribuye a esto. Así es. Y también aquí en este periodo de la historia aparece lo que es el capitalismo, ¿verdad? El capitalismo, que es el sistema que opera la mayoría de los países, ¿verdad? El nuevo modelo económico permitió que la burguesía, o sea, donde dice burguesía, son los ricos, ¿verdad? Ricos y poderosos, controlaran el sistema de producción e incrementaran su poder financiero. Por eso es que dice que algunos países se volvieron potencias. Sí, Robert. Perdón, es que No se un preocupe, fallo. Robert. No sé si tiene algo que aportar para Sí, la sí, exposición. ¿Sí? bueno, no sé de dónde no me escucharon porque hubo como un bajón aquí, pero creo que solo fue a mi dispositivo porque mis hermanos siguen en clase. Sí, bueno, voy a aportar lo último que tenía aquí. eh, Era que bueno, en la segunda fase esto comenzó competencias internacionales con las industrias de mercados, haciendo que se crearon nuevos modelos económicos y el mercado generando el primer proceso a la globalización. O sea que los países en competencia por tener lo mejor, entonces ellos seguían generando nuevos modelos para decir que ser lo mejor es ellos. Entonces, en esa competencia se iba, digamos que como que actualizando la maquinaria, los procesos, cómo desarrollaban los productos. Entonces, y también otro factor ahí, que los países también querían globalizar, tener, como decir, complementos en otros países. Entonces, y eso generó a una globalización que comenzaron
como quien decir, mercado, llevar y traer, como importar y exportar. Entonces eso fue uno de los más grandes, Cambios. digamos que sí, cambios Cambios. a esto, a la industria, perdón, a la revolución industrial. La revolución industrial fue un cambio, ¿verdad? Un cambio social, económico. Imagínense que las personas que vivían en las áreas rurales se vinieron a las ciudades donde estaba la industria, donde estaba la maquinaria, ¿verdad? Y claro, esto también generó problemas porque muchas personas estaban desempleadas, había pobreza, la extrema pobreza, dice, de los trabajadores, y sus malas condiciones de vida motivaron a algunos intelectuales a que criticaran el sistema económico. Así surgió el pensamiento socialista, ¿verdad? Surge un nuevo pensamiento también. Porque en esta etapa de la historia surge lo que es el capitalismo, ¿verdad? Cuando el que tiene el dinero, el que tiene el poder, el dinero, puede adquirir a la empresa, puede adquirir a los empleados, puede adquirir a la prole, ¿verdad? El proletariado. ¿Verdad? Entonces, aquí surge el capitalismo, ¿verdad? Y todo va cronológicamente después de la Revolución Francesa, ¿verdad? Surge la Revolución Industrial, ¿verdad? Hay nuevos inventos, está la locomotora, ya se hace uso, como dice ahí, del carbón, del petróleo, ¿verdad? Todo esto que facilita, en gran cantidad, facilita la producción, el transporte de la mercadería, de la materia prima. Entonces el mundo avanza en esta etapa. Algo más que queramos decir de este aspecto. Primera fase, año 1760-1840. ¿Cuál es una de las características? Mecanización del trabajo. Se inventa la industria telar, se imagino que era alguna maquinaria, ¿verdad? Que producía la tela ya con más facilidad, ¿verdad? En la segunda fase, 1840 a 1920, estamos hablando de cuántos años duró esta revolución, 1760 al 80 son 40, estamos hablando de una gran cantidad de años, ¿no? En esta segunda fase surge el capitalismo, ¿verdad? Surge el capitalismo y también se inventa la máquina a vapor, ¿verdad? Todo el mundo va avanzando más rápido, ¿verdad? Va produciendo más, va generando más economía, los ricos se vuelven más ricos y los pobres más pobres, ¿verdad? Así es. Entonces, fue un cambio, ¿verdad? Un cambio, por eso se llama revolución industrial, más que todo un cambio en la industria, un cambio en la economía, ¿verdad? Se pasa de trabajar, ¿verdad? Manualmente, ¿verdad? De trabajar manualmente a trabajar ya de una forma distinta, ya utilizando maquinaria aún más sofisticada, ¿verdad? Más eficiente, más eficaz, ¿verdad? Entonces, ahí hay un cambio y después de esto, como dice aquí, algunos no estaban de acuerdo, algunos intelectuales de ese momento no estaban de acuerdo con este nuevo sistema, ¿verdad? Porque esto también trajo pobreza, ya que había muchos desempleados, y también dice aquí que las malas condiciones de vida de algunos criticaron el sistema económico, y así surge el pensamiento socialista, que es lo que vamos a ver ahorita en la Revolución Rusa. No sé si ya está listo el grupo. Revolución Rusa. Tenemos 15 minutos, yo creo que sí lo podemos abordar. Revolución Rusa. Bueno, yo por mi parte sí estoy lista, Miss. Bueno, me imagino que todo el grupo también. Vamos a ver, ya pueden compartir. ¿Tienen alguna diapositiva o solamente van a dar la información? No, sí Voy a tenemos compartir diapositiva. la pantalla. Ok. Y aquí ya está la opción para que puedan compartir. Espérame, Miss. Ya voy a iniciar a presentar el grupo. Fíjense que solo un detalle para aportar, ¿verdad? La Revolución Francesa se dio en Francia, ¿verdad? En esos países. La Revolución Industrial se da en Inglaterra, o sea, estamos hablando de países allá, ¿verdad? De europeos. Aquí es donde se dan estos movimientos
porque al final producen un cambio para todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo. Es que como se dice que pues Europa es primer mundo y siempre estuvo Sí. más avanzado. Ciérrame la puerta. Sí. Bueno, aquí nos quedamos entonces con Revolución Rusa. Sí, voy a presentar yo el grupo. Ok. Buenos días, buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 4 y creo que este es el último. Vamos a hablar sobre la Revolución Rusa. Los integrantes son Melissa Castillo, Lice García, Nicole Vanegas, Carla Hueso y mi persona, Valeria Soto. A continuación dejo a mi compañera Melissa, si no me equivoco, a presentar su parte de la diapositiva. Ok, el origen de la Revolución Rusa. Esto se originó el 8 de marzo de 1917 y era un país prácticamente aislado a un sistema feudal. Era dominado por una débil burguesía que defendía la necesidad de la mayor representación de la política y sociedad rusa. Que los campesinos estaban molestos por falta de tierra, o sea, todos, como decían antes, todos los ricos se volvían más ricos y los pobres más pobres. La revolución se gestó a fines de la Primera Guerra Mundial, en un contexto en el que el pueblo ruso se encontraba agotado por el esfuerzo de la guerra, la escasez de alimentos y la represión del régimen imponía a acallar todo tipo de protestas. Estaban totalmente cansados económicamente y socialmente porque venían de una guerra muy grande como lo era la Primera Guerra Mundial. Siguiente. Las causas de la Revolución Rusa. La indiferencia de los gobernantes, el zar, y la represión ejercida por los mismos hacia la población. La crisis económica que vivía el país, que tenía una gran parte de la población viviendo en hambruna. La decisión del zar al involucrarse en los conflictos bélicos como una guerra contra Japón o la Primera Guerra Mundial, que generaron un malestar entre los ciudadanos. Además de esta guerra, se agudizaron los problemas económicos. La falta de la representación política de la burguesía y de la obrera que llevó la aparición de los primeros partidos políticos. O sea, ellos no tenían dinero y pues a los del gobierno se les ocurrió hacer una revolución aquí en Rusia. La primera etapa, la Revolución de Febrero de 1917. El 23 de febrero de 1917, Rusia se encontraba en una situación desfavorable con hambre, guerra e invierno. Debido a esto, el 23 de febrero se organizó una manifestación en San Petersburgo. La causa de esta manifestación fue por la crisis económica, las desigualdades sociales y las derrotas en guerra. Estas hicieron que la gente saliera a la calle a exigir cambios políticos y sociales. Se unieron las tropas rusas con el pueblo y obreros. Zar Nicolás fue el último emperador de Rusia. Él gobernaba desde la muerte de su padre en 1894. Decidió dejar el gobierno y se dio un gobierno provisional dirigido por Georgi Elbov por el 15 de febrero del mismo año. Este gobierno provisional y de carácter liberal también incluía a los mencheviques, el ala moderada del movimiento obrero. Ese mismo año, Lenin proclamaba por la repartición de tierra, la salida de Rusia en la guerra y una alianza entre campesinos y las fábricas. Segunda etapa, continuismo en Octubre Rojo. En octubre de 1917, Lenin estuvo planeando la revolución y el asalto al poder y el Comité Central Bolchevique aceptó la revolución. El 24 de octubre, las bolcheviques se hicieron pintos claves para atacar al Petrogrado. Lizzy, espérate, eso no te toca a vos, te toca la segunda etapa. Esa le toca a Es que Fabián. la segunda estaba leyendo, pero la Vamos a la 2 entonces. Vamos a la 2. En la segunda etapa. Vamos a la 2. Segunda etapa, continuismo en el gobierno provisional. Mientras que Rusia seguía perdiendo a sus soldados, Kerensky, encabezador del gobierno provisional, tenía un conflicto activo con el general Kornilov
un militar marcadamente conservador que deseaba realizar un gobierno autocrático, pero los soviets impidieron el golpe de Kornilov. Los soviets eran una institución política fundamental del antiguo régimen comunista soviético, la cual con su principal función es la defensa y consolidación de la revolución. Ok, yo hablaré sobre la tercera etapa, Octubre Rojo. En octubre de 1917, donde ocurrió toda esa revolución, Lenin estuvo planeando la revolución y el asalto al poder y el comité central, los bolcheviques, aceptó esa revolución. Los bolcheviques eran un grupo político radicalizado dentro de un partido obrero de Rusia. Este grupo fue dirigido desde un principio por Lenin. El 24 de octubre los bolcheviques hicieron puntos claves para atacar el Petrogrado. Al día siguiente, estos mismos asaltaron el Palacio de Invierno y el primer ministro Kerensky optó por huir del país. Esa revolución no tardó en extenderse por todo el país y Moscú terminó cayendo en manos de los soviets. Los bolcheviques no habían llegado a controlar toda Rusia y ya habían territorios dominados por las antiguas autoridades, que no estaban dispuestos a entregarse a los bolcheviques. Así pues, inició la guerra civil. Los revolucionarios y contrarrevolucionarios lucharon por su causa desde primavera de 1918 hasta 1920. Estuvieron 2 años luchando entre sí y los contrarrevolucionarios sufrieron la derrota y fueron expulsados del país. Dando hecho, los revolucionarios ganaron. Cuarta etapa, instauración del gobierno bolchevique. El 23 de octubre los bolcheviques formaron un gobierno con Lenin al frente e intentaron resolver varios problemas como el reparto de la tierra. Llevó a cabo reparto de campo intentando poner el fin al hambre de Rusia, no una compensación económica por los terratenientes. Este párrafo lo que quiere dar a entender de que si ustedes no sé si escucharon, pero al inicio de la presentación se había dicho de que en estos tiempos, durante este tiempo de la Revolución Rusa, los estaban sufriendo una situación económica y de hambre, de que si no me equivoco murieron más de 1000 personas muertas de hambre y lo peor durante la guerra. Entonces este grupo de personas, ellos querían tomar la decisión y obviamente querían levantar a su país siendo los representantes de este mismo. Pero ellos nada más tomaron las cosas de los terratenientes, es decir, de los quienes cultivaban todo este tipo de cosas. Ellos no recibieron nada a cambio, básicamente seguían en un estado corrupto, se podría decir, Rusia en esos momentos. Ellos no decidieron darle un poco de su dinero, decir de que te voy a comprar esto, no, solo se lo tomaron y eso fue lo que pasó. Rusia terminó la guerra firmando con Brest-Litovsk, siempre perdiendo terrenos. Con los bolcheviques al poder se encargaron de eliminar a los partidos de corte y burgués. Por otra parte, las elecciones de las asambleas constituyentes otorgaron la mayoría de mencheviques, minorías, los bolcheviques en minoría. Los mencheviques son un grupo de personas que pertenecen a minorías. Es un grupo de personas que pertenecen minorías, y esto surgió desde una pelea entre dos personas importantes durante este tiempo en Rusia. Y así surgió este tipo de grupo, también lo que serían los bolcheviques. En enero de 1918, el gobierno disolvió la asamblea. El poder político quedaba ocupado por los bolcheviques. Meses después, en julio de 1918, Rusia queda constituida bajo la denominación de República Federal Socialista y Soviética Rusa. Entonces yo voy a dar la conclusión. Después de esto se había como ingeniado como un proyecto, ¿verdad? Como ya había dicho, Rusia estaba sufriendo de situación económica. Entonces ellos sí pusieron como un proyecto y al final para intentar levantar esta situación en Rusia. ¿Qué es la nueva política económica? Que se llama, así en acrónimo sería NEP. Y bueno, esto fue alrededor del año 1921, cuando ya se empezaba a fundar esto. Bueno,
Y entonces, gracias a esta política, ellos empezaron a administrar mejor la economía del país, empezaron a hacer más proyectos, e intentaron levantarla. Y bueno, entonces siguieron avanzando así, y obviamente no solo fue con ayuda de este proyecto, pero también con las personas y civiles, los civiles tanto como los políticos, más que todo parte de los políticos, quienes estaban liderando en esa época. Entonces luego levantándose durante ese tiempo y bueno, llegamos hasta donde conocemos a la Rusia de ahora, ya con una mejor situación económica y manteniendo siempre una economía que es balanceada. No gastan tanto, pero tampoco no lo pierden. Pueden gastar lo que quieren, pero tampoco no lo pierden porque ellos saben invertirlo bien. Y yo creo que todo surgió gracias a esta nueva política económica. Y bueno, eso es lo que pasó después sobre Rusia. Y no sé si alguien había dicho las consecuencias de la Revolución Rusa, pero yo las quiero dar también, de que se sufrió la caída de la monarquía de los zares, una familia que fue asesinada en Romanov en 1918. También hubo una guerra civil entre 1918 y 1920. También la salida de Rusia en la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Brest-Litovsk, firmado en 1918, de que gracias a eso aumentaron más los daños al país, y entre muchas más. Pero la Revolución Rusa ayudó mucho a Rusia a seguir adelante, tanto económicamente y, bueno, sus terrenos cambiaron, pero ahora es la Rusia que nosotros conocemos ahora. Gracias por prestar atención. Sí, o sea, la Revolución Rusa trajo un cambio también en el sistema de gobierno, ¿verdad? Porque gobernaban los zares, dice, y están como cuando en Francia, ¿verdad? Pero recuerde que ya estamos hablando, ya no estamos hablando, no estamos ubicando en Francia, sino que nos ubicamos en Rusia, ¿verdad? Entonces, estos sistemas se propagaban, ¿verdad? Por todo el mundo. Por ejemplo, lo de los reyes y todo eso. Entonces, con la Revolución Rusa, como concluyó Valeria, ¿verdad? Se eliminó definitivamente la monarquía absolutista, era una monarquía absolutista de los zares, como Valeria lo mencionó, una familia, ¿verdad? Que tenía el poder. Se generó un enfrentamiento ideológico, político y militar de los dos sistemas socioeconómicos más importantes del siglo XX, o sea, de los años 1900. El socialismo y el capitalismo. Después de esto viene una lucha porque algunos países querían ser socialistas y otros querían ser capitalistas. Y eso es lo que vamos a ver en la primera y segunda. Bueno, aquí en esta parte de la historia, la Revolución Rusa, si ustedes ubican el año, dice 1917. ¿Quiénes estaban enfrentando en ese tiempo? ¿Quiénes ya se habían enfrentado? Mire, ya se había enfrentado a Alemania y a los austrohúngaros, Austria y Hungría, contra Rusia. Por eso dice que Rusia estaba debilitado porque venía de una pelea, la Primera Guerra Mundial, que ocurre en 1914 a 1918. Si ustedes ubican, la Revolución Rusa ocurre allá como a finales ya de la guerra, ¿verdad? 1917. Entonces vienen de una pelea. Sí, entonces también esto ocasionó de que varios soldados murieran, de que creo que en la lista diapositiva de que ellos también se habían unido para enfrentar a lo que sería al gobierno ahí, que querían primero derrotar a un gobierno que era una como monarquía absoluta, sí, una monarquía absoluta, pues donde solo un grupo lideraba. Al final no sirvió del todo, o sea, siempre aportó la ayuda a lo que concluyó en la Revolución Rusa que nosotros conocemos, pero sí, y algo bien importante que tenemos que resaltar de aquí, que aquí surge un nuevo pensamiento económico que es el socialismo. De la Revolución Rusa surge el socialismo, ¿verdad? Y de la Revolución Industrial surge el capitalismo. Luego viene un enfrentamiento por estas dos ideologías, que es la Segunda Guerra Mundial, y ya la vamos a